Fuera de aquí, inútil. Esta casa ahora pertenece a nuestro hijo. Mis suegros gritaron con furia, arrojando mis pertenencias a la calle como basura. Solo sonreí, llamé a la policía y observé cómo los sacaban arrastrados. Sus súplicas desesperadas comenzaron a inundar mi teléfono minutos después. Cuando mis suegros irrumpieron en mi casa, arrojando mis pertenencias a la calle y exigiendo que me fuera porque ahora le pertenecía a su hijo, no sabían que yo era la única propietaria legal. Lo que tampoco sabían era que yo había instalado cámaras de seguridad semanas antes, cuando empecé a sospechar de su plan. Su expresión cuando llegó la policía y vieron las grabaciones, no tiene precio. Siempre supe que no era lo que mis suegros esperaban para su hijo. Soy Carmen, tengo 35 años y fundé mi propio negocio de diseño de interiores hace 8 años. Vengo de una familia humilde de un pueblo pequeño cerca de Valencia. Mi padre era fontanero y mi madre limpiaba casas. Me enseñaron que con trabajo duro y honestidad se puede salir adelante, y eso es exactamente lo que hice. Conocí a Javier cuando mi negocio ya estaba despegando. Él dirigía la empresa familiar de construcción que heredó de su padre, Ernesto. Nos conocimos en una feria de diseño y construcción. Javier era encantador, culto y parecía admirar mi independencia. Después de un año de relación, me propuso matrimonio. Para entonces, yo ya había comprado mi casa, un precioso chalet en las afueras de Madrid, con el dinero que había ganado con mi propio esfuerzo. Desde el principio, mis suegros, Ernesto y Mercedes, me miraban con desdén. Para ellos, yo era la chica de pueblo que no estaba a la altura de su hijo. A pesar de mi éxito profesional, Mercedes siempre encontraba formas de menospreciarme. ¿No has aprendido a hacer un buen gazpacho todavía, Carmen? Javier está acostumbrado a comida de calidad, me decía mientras arrugaba la nariz al probar mi comida. O comentarios como, es admirable como alguien de tu origen ha llegado tan lejos. Marisol, mi mejor amiga desde la universidad y ahora socia en mi empresa, nunca confió en Javier ni en su familia. Tienen una obsesión enfermiza con las apariencias, Carmen, me advirtió una vez mientras tomábamos café en mi despacho. Y he visto cómo te mira Mercedes, como si fueras una intrusa en su perfecta dinastía familiar. Yo defendía a Javier, claro. Él no es como sus padres, insistía. Pero con el tiempo, empecé a notar cambios. La empresa de Javier comenzó a tener problemas financieros hace unos 2 años. Contratos que se cancelaban, proveedores que no querían trabajar con ellos. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo. Acababa de firmar un contrato para diseñar la cadena de hoteles boutique más exclusiva de España. El ego de Javier se resintió. Primero fueron comentarios sutiles, ¿qué suerte tienes con tus clientes?, como insinuando que mi éxito era cuestión de suerte y no de talento o trabajo. Luego empezó a llegar tarde a casa, a veces oliendo a alcohol. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes. Hace un mes, encontré documentos bancarios en su escritorio. Estaba transfiriendo dinero regularmente a la cuenta de sus padres. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva. Mi padre necesita ayuda. ¿Qué esperas que haga? ¿Dejar que pierda todo lo que ha construido? Esa noche, instalé cámaras de seguridad discretas en la casa. Algo me decía que debía protegerme. El martes pasado regresé de Barcelona después de cerrar el contrato con la cadena hotelera. Estaba exhausta pero satisfecha. Había trabajado durante meses para conseguir ese cliente y finalmente lo había logrado. Lo único que quería era llegar a casa, darme un baño caliente y quizás abrir una botella de vino para celebrar con Javier. Cuando giré en mi calle, vi algo que me heló la sangre. Había ropa y objetos esparcidos por todo el jardín delantero de mi casa. Mi ropa. Mis libros. Incluso el jarrón de cerámica que me regaló mi madre por mi cumpleaños. Todo tirado como si fuera basura. Aparqué bruscamente y salí del coche sin siquiera cerrar la puerta. En el porche estaban Ernesto y Mercedes, con expresiones de triunfo en sus rostros. Javier estaba un poco más atrás, mirando al suelo, evitando mis ojos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Mercedes dio un paso adelante, su perfume caro inundando el aire entre nosotras. Vestía uno de esos conjuntos caros que siempre lleva, joyas brillando en sus dedos y cuello. Ah, por fin llegas, dijo con voz fría. Hemos decidido que es hora de que te vayas.
Esta casa ahora pertenece a nuestro hijo. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que detuviera esta locura. Pero se limitó a mirar sus zapatos italianos, como un niño regañado. ¿De qué estás hablando, Mercedes? Esta es mi casa. La compré antes de conocer a Javier. Ernesto se adelantó entonces. Alto, imponente, con ese aire de superioridad que siempre llevaba como una segunda piel. Javier nos ha contado todo, Carmen. Cómo lo has estado humillando, cómo te burlas de sus problemas financieros, cómo lo has convertido en un mantenido. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué? Eso es completamente falso. Basta de mentiras, gritó Mercedes, su rostro contorsionándose de rabia. Fuera de aquí, inútil. Esta casa ahora pertenece a nuestro hijo. Es lo mínimo que merece después de soportarte durante estos años. Ernesto agarró otro montón de mis pertenencias y las arrojó al jardín. Ya hemos cambiado las cerraduras. Tus cosas están fuera. Vete antes de que llamemos a la policía. En ese momento, vi a Javier levantar la mirada brevemente. Había algo en sus ojos, culpa, vergüenza, pero también determinación. Estaba de acuerdo con esto. Javier, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. ¿Tú estás detrás de esto? Por fin habló. Carmen, lo siento, pero esto no funciona. Mis padres tienen razón. Necesito estabilidad. ¿Y esta casa? Bueno, después de todo lo que he aportado al matrimonio, creo que merezco quedarme con ella como compensación. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era shock ni negación. Era claridad. Vi la situación exactamente por lo que era, un intento desesperado de robarme lo que era mío por derecho. Ya veo, dije lentamente. Saqué mi teléfono y fingí buscar algo. Supongo que tendré que buscar un hotel. Mercedes sonrió con satisfacción. Por fin entiendes tu posición. Mañana puedes enviar a alguien a recoger el resto de tus cosas. Marqué el número de Marisol mientras me alejaba un poco, como si buscara privacidad. Cuando contestó, dije nuestro código, Operación Buitres activada. Habíamos establecido ese código hace semanas, cuando le conté mis sospechas. Ella sabría exactamente qué hacer, llamar a Eduardo, mi abogado, y a la policía. Volví hacia ellos con expresión derrotada. Está bien, me iré. Pero al menos déjenme recoger algunas cosas personales. Mi ordenador tiene archivos de trabajo importantes. Ernesto dudó, pero Mercedes asintió. 5 minutos. Y te vigilaremos. Entré en la casa, consciente de sus miradas en mi espalda. Una vez dentro, activé discretamente la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono. Necesitaba ganar tiempo. ¿Dónde está mi ordenador?, pregunté, fingiendo confusión. En el despacho, respondió Javier, siguiéndome nerviosamente. Una vez en el despacho, cerré la puerta y me enfrenté a él. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué me haces esto? Su fachada se agrietó un poco. No lo entiendes, Carmen. Mi padre está arruinado. La empresa está a punto de quebrar. Necesitamos esta casa para salvar el negocio familiar. ¿Y por eso inventaste mentiras sobre mí? ¿Por eso permitiste que tus padres me trataran como basura? Se pasó la mano por el pelo, nervioso. Mis padres, ellos siempre consiguen lo que quieren, Carmen. Y tienen razón en algo, nunca fuiste lo suficientemente buena para nuestra familia. ¿Una chica de pueblo jugando a ser empresaria? En ese momento, escuché el timbre de la puerta. Javier se sobresaltó. ¿Quién es? Sonreí por primera vez desde que había llegado a casa. Creo que es la realidad llamando a tu puerta, Javier. Salimos del despacho para encontrar a Ernesto discutiendo acaloradamente con 2 policías en la entrada. Junto a ellos estaba Eduardo, mi abogado, un hombre de mediana edad con expresión serena pero firme. Y detrás, Marisol, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. ¿Qué significa esto?, exigió Mercedes, su voz ya no tan segura. Buenas tardes, dijo uno de los policías, un hombre de unos 40 años. Hemos recibido una denuncia por allanamiento de morada y posible intento de apropiación indebida.
Esto es ridículo, exclamó Ernesto. Esta es la casa de mi hijo. Esta mujer es quien debe irse. La otra oficial, una mujer de aspecto severo que se presentó como oficial Ramírez, me miró. ¿Puede identificarse, señora? Saqué mi DNI y se lo entregué. Eduardo dio un paso adelante, presentándose como mi abogado y entregando una carpeta a los oficiales. Aquí tienen la escritura de propiedad de la casa, a nombre exclusivo de mi clienta, Carmen Vega. Fue adquirida 3 años antes de su matrimonio con el señor Javier Montero. También tenemos los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles, todos pagados por la señora Vega. Vi cómo el rostro de Mercedes perdía color. Ernesto comenzó a balbucear algo sobre derechos matrimoniales. Pero eso no es todo, continué, encontrando mi voz. Tengo pruebas de que esto fue planeado. Mostré mi teléfono a los oficiales. Instalé cámaras de seguridad hace unas semanas porque sospechaba que algo así podría ocurrir. Tengo grabaciones de mi marido y sus padres planeando todo esto. Reproduje un video de 3 días antes. En él, se veía claramente a Javier hablando con sus padres en el salón. Papá, no estoy seguro de esto, decía Javier en la grabación. No seas débil, respondía Ernesto. Ella estará fuera toda la semana por ese contrato. Cambiamos las cerraduras, sacamos sus cosas y cuando vuelva ya será tarde. Una vez que estemos instalados en la casa, será su palabra contra la nuestra. Pero la casa está a su nombre, protestaba débilmente Javier. Por eso necesitamos el poder que firmó, insistía Mercedes. Con eso y diciendo que te cedió la casa verbalmente, ganaremos tiempo. Para cuando se resuelva legalmente, ya habremos vendido la propiedad y salvado la empresa. Los oficiales vieron lo suficiente. La oficial Ramírez se volvió hacia Ernesto y Mercedes. Señores, van a tener que acompañarnos. Esto es un intento de fraude y allanamiento. Esto es un ultraje, gritó Ernesto. ¿Saben quién soy yo? ¿Tengo amigos en puestos importantes? El otro oficial, impasible, respondió, señor, le sugiero que no empeore su situación con amenazas. Ernesto cambió de táctica rápidamente, bajando la voz y acercándose al oficial. Vamos, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Cuánto? Vi cómo la oficial Ramírez endurecía su expresión. Acaba de intentar sobornar a un agente de la ley. Eso se suma a los cargos. Mientras los oficiales esposaban a Ernesto, Mercedes comenzó a llorar dramáticamente. Todo esto es un malentendido. Solo queríamos lo mejor para nuestro hijo. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Carmen, por favor. No hagas esto. Después de todo lo que he hecho por ti. Me giré hacia él, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. ¿Todo lo que has hecho por mí? Permíteme recordarte, Javier, que he sido yo quien ha pagado la hipoteca de esta casa durante nuestro matrimonio. He sido yo quien ha mantenido nuestro nivel de vida mientras tu empresa se hundía. He sido yo quien te apoyó cuando perdiste aquellos contratos importantes. Eduardo intervino. Y tenemos pruebas de que el señor Montero ha estado desviando fondos de la cuenta conjunta a la empresa de sus padres sin el conocimiento ni consentimiento de mi clienta. Javier palideció. No esperaba que supiera eso. Oficial, continuó Eduardo, mi clienta desea presentar una denuncia formal y solicitar una orden de alejamiento contra estas 3 personas. Los oficiales asintieron y procedieron a escoltar a Ernesto y Mercedes fuera de la propiedad. Javier lo siguió, no sin antes lanzarme una mirada que mezclaba odio y súplica. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá. Marisol se sentó a mi lado y me abrazó en silencio. Eduardo se quedó de pie, revisando sus notas. Has sido muy valiente, Carmen, dijo Marisol finalmente. No me sentía valiente, confesé. Me sentía traicionada, humillada, pero sabía que tenía que mantener la calma si quería proteger lo que es mío. Eduardo me miró con aprobación. Actuaste con inteligencia. Las grabaciones serán cruciales para el caso de divorcio. ¿Divorcio? La palabra sonaba extraña en mi boca, a pesar de que era la conclusión obvia. Por supuesto, respondió Eduardo. Iniciaremos los trámites mañana mismo. Y con estas pruebas, será un proceso bastante favorable para ti. Esa noche, Marisol se quedó a dormir.
Mientras preparábamos algo de cenar, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Carmen? Soy Carlos, el hermano de Javier. Carlos y yo nunca habíamos sido cercanos. Él vivía en Barcelona y rara vez visitaba a la familia. Carlos, no es un buen momento. Lo sé, y lo siento. He hablado con Javier. Me ha contado lo que ha pasado, a su manera, claro. ¿Y llamas para defender a tu hermano? Hubo una pausa. No. Llamo para disculparme por lo que te han hecho. Conozco a mis padres, Carmen. Sé cómo son. Siempre han manipulado a Javier, siempre ha sido su títere. Yo me alejé por eso mismo. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esto de ti, Carlos. Mis padres están obsesionados con las apariencias, con el estatus. La empresa está en quiebra desde hace años, pero siguen fingiendo que todo va bien. Y cuando supieron que la casa era tuya y que podrían perderla en la bancarrota, bueno, se volvieron desesperados. Eso no justifica lo que hicieron. No, no lo justifica. Solo quería que supieras que no todos en la familia somos así. Y si necesitas cualquier cosa, un testigo, información, cuenta conmigo. Después de colgar, me sentí extrañamente reconfortada. Al menos había alguien en esa familia con integridad. A la mañana siguiente, descubrí que Javier había vaciado nuestra cuenta conjunta. No era mucho dinero, pero el acto en sí me dolió profundamente. Eduardo me aseguró que esto jugaría a nuestro favor en el divorcio. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Cambié todas las cerraduras y contraté un servicio de seguridad. Eduardo presentó la demanda de divorcio y solicitó medidas cautelares para proteger mis bienes. Una semana después del incidente, recibí la primera llamada de Javier. Sonaba arrepentido, casi lloroso. Carmen, por favor. He cometido un error terrible. Mis padres me presionaron, no sabía lo que hacía. Te echo de menos. Nuestra vida juntos. Nuestra vida juntos terminó en el momento en que decidiste robarme mi casa, Javier. No fue así. Solo necesitábamos tiempo para arreglar las cosas. Mi padre está desesperado, Carmen. La empresa lo es todo para él. Y yo no soy nada para ti, evidentemente. Habla con mi abogado, Javier. No quiero volver a escucharte. Las cosas empeoraron cuando Lucía, la hermana de Javier, comenzó una campaña de difamación en redes sociales. Publicaciones insinuando que yo había engañado a Javier, que lo había estafado, que era una trepadora social que lo había utilizado para conseguir contactos. Marisol estaba furiosa. ¿Cómo se atreve? Si fuiste tú quien le presentó clientes a Javier cuando su empresa empezaba a hundirse. Déjalo, Marisol. La verdad saldrá a la luz eventualmente. Pero las cosas se complicaron más. Clientes empezaron a cancelar proyectos sin explicación. Un día, mientras trabajábamos en el estudio, Marisol recibió una llamada de uno de nuestros proveedores habituales. Carmen, dijo después de colgar, no vas a creer esto. Mercedes ha estado llamando a nuestros clientes y proveedores, diciéndoles que estamos al borde de la quiebra y que no podremos cumplir con los contratos. Sentí que la sangre me hervía. Esto ya es demasiado. Están intentando destruir todo lo que he construido. Esa noche, Javier apareció en la puerta de casa, visiblemente ebrio. Las cámaras de seguridad captaron todo, cómo golpeaba la puerta, cómo gritaba que me amaba y luego, segundos después, me maldecía. No abrí. Llamé a la policía y presenté otra denuncia por acoso. Al día siguiente, recibí una llamada que me llenó de alegría, mi madre venía a Madrid. Teresa, a sus 55 años, nunca había viajado sola a la capital. Pero ahora, su hija la necesitaba. Cuando llegó, con su maleta modesta y su sonrisa cálida, sentí que una parte de mi fortaleza regresaba. Mi madre, que había limpiado casas toda su vida para que yo pudiera estudiar, que nunca se había quejado, que siempre había mantenido su dignidad a pesar de las dificultades. Mi niña, dijo abrazándome. Estoy tan orgullosa de ti. Plantándoles cara a esos estirados. Tener a mi madre en casa fue como un bálsamo. Me recordaba quién era yo, de dónde venía, los valores que me habían formado. Esa gente,
decía mientras cocinábamos juntas, creen que el dinero y el apellido lo son todo. Pero cuando se miren al espejo, ¿qué verán? Personas vacías que han tenido que robar y mentir para mantener su fachada. La primera audiencia de divorcio llegó más rápido de lo que esperaba. El abogado de Javier, un hombre de aspecto arrogante llamado Mendoza, presentó una demanda exigiendo la mitad del valor de la casa y de mi empresa. Mi cliente ha contribuido significativamente al éxito del negocio de la señora Vega, argumentó. Ha sacrificado oportunidades profesionales para apoyar su carrera. Eduardo respondió con calma devastadora. Su señoría, tenemos pruebas documentales de que la casa fue adquirida por mi clienta 3 años antes del matrimonio. En cuanto a la empresa, fue fundada 4 años antes de conocer al señor Montero. Lejos de contribuir, tenemos registros bancarios que demuestran que el señor Montero ha estado desviando fondos de la cuenta conjunta del matrimonio a la empresa de sus padres, sin conocimiento ni consentimiento de mi clienta. El juez, un hombre mayor de expresión severa, examinó los documentos con atención. ¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones, señor Mendoza? El abogado de Javier parecía descolocado. Claramente, no esperaba esta evidencia. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Carlos, el hermano de Javier, entró en la sala y pidió permiso para hablar. El juez, intrigado, se lo concedió. Su señoría, soy Carlos Montero, hermano del demandado. Quiero testificar sobre el carácter y las acciones de mi familia en este asunto. Javier se puso pálido. Carlos, ¿qué haces? Carlos lo ignoró y continuó, mi hermano ha estado bajo la influencia manipuladora de nuestros padres toda su vida. Cuando la empresa familiar comenzó a fallar debido a la mala gestión de mi padre, vieron en Carmen y su éxito una oportunidad. La casa de Carmen se convirtió en su objetivo porque mi padre está al borde de la bancarrota y necesitaban un activo valioso para salvar las apariencias. La sala quedó en silencio. Javier parecía derrotado. Entonces, sorprendentemente, se puso de pie. Es cierto, dijo con voz quebrada. Mi padre está arruinado. Ha hipotecado todo lo que tenía, ha pedido préstamos que no puede devolver. Me convenció de que Carmen me debía la casa, que era lo justo después de soportar su éxito mientras yo fracasaba. Estaba desesperado y celoso. Lo siento, Carmen. No espero tu perdón, pero al menos mereces la verdad. Mercedes, que estaba sentada en la parte trasera de la sala, se levantó furiosa. Cállate, Javier. No les des lo que quieren. Esa mujer nunca fue suficiente para ti, una don nadie de pueblo que... Silencio en la sala, ordenó el juez, golpeando con su mazo. Señora, si no puede controlarse, tendré que pedirle que se retire. Mercedes, sin embargo, continuó su diatriba. Mi hijo merece más que esta advenediza. Nosotros somos los Montero. Tenemos un apellido respetable. 2 guardias se acercaron y escoltaron a Mercedes fuera de la sala mientras seguía gritando. El juez, visiblemente molesto, ordenó una evaluación financiera completa de ambas partes y programó otra audiencia para 2 semanas después. Mientras salíamos, Eduardo me dio una noticia impactante. Habían descubierto que Javier había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de mi empresa durante meses, falsificando mi firma en algunos documentos. Podemos presentar cargos por fraude, Carmen. Sería un caso sólido. Pensé en Javier, en el hombre que había amado, ahora reducido a un ladrón desesperado. Pensé en sus padres, en su obsesión por mantener las apariencias a cualquier precio. No, decidí finalmente. Usaremos esta información como leverage en el acuerdo de divorcio. No quiero alargar esto más de lo necesario. Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Eduardo asintió, respetando mi decisión. 2 semanas después, llegamos a un acuerdo final. Conservé mi casa y mi empresa en su totalidad. Javier debía devolver el dinero que había desviado, tanto de nuestra cuenta conjunta como de mi negocio. Renunció a cualquier reclamación sobre mis bienes a cambio de que no presentara cargos penales por fraude. La noticia de la bancarrota de Ernesto Montero se hizo pública poco después. La prestigiosa empresa familiar, que había sido un pilar de la comunidad empresarial madrileña durante décadas, cerró sus puertas. Los rumores sobre cómo habían intentado apropiarse de la casa de la diseñadora de interiores se extendieron rápidamente. Carlos se distanció definitivamente de sus padres,
y sorprendentemente, desarrollamos una amistad genuina. Él había pasado por su propio proceso de liberación de la influencia tóxica familiar años antes, y entendía perfectamente mi situación. Mi madre regresó a Valencia después de un mes, pero no sin antes dejarme una lección invaluable. Carmen, hija, a veces las personas confunden el valor con el precio. Tus suegros solo veían precios, el precio de la casa, el precio de su reputación, el precio de las apariencias. Pero tú conoces el valor de la honestidad, del trabajo duro, de la dignidad. Y eso, mi niña, no tiene precio. 6 meses después del divorcio, organicé una pequeña celebración en mi casa. Marisol, mi madre, que vino especialmente para la ocasión, Carlos, algunos amigos leales que habían estado a mi lado durante todo el proceso, e incluso la oficial Ramírez, con quien había desarrollado una amistad. Por Carmen, brindó Marisol, levantando su copa. Por su fortaleza, su inteligencia y su capacidad para convertir una crisis en una oportunidad. Y era cierto. A raíz de todo el drama, mi negocio había recibido atención mediática. La historia de la diseñadora que había frustrado el intento de robo de su casa por parte de una familia adinerada en decadencia había captado el interés del público. Recibí ofertas para expandir mi negocio internacionalmente, empezando por México y Argentina. Un año después, mientras conducía hacia una reunión importante con unos inversionistas, me detuve en un semáforo. Miré casualmente hacia la acera y vi a Javier saliendo de una tienda de electrodomésticos con uniforme de empleado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi vergüenza en sus ojos, quizás arrepentimiento. El semáforo cambió a verde y seguí mi camino. En el espejo retrovisor, la figura de Javier se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Igual que el dolor y la traición que una vez sentí. Ahora solo quedaba yo, más fuerte, más sabia, dueña absoluta de mi destino y de mi casa. La casa que construí con mi esfuerzo, la que defendí con mi inteligencia, y en la que seguiría construyendo mi futuro, en mis propios términos.